Siempre decimos cuando vemos este viaducto que hasta hace algunos años no existía, cómo cambió la zona, cómo cambia de noche, cómo cambia de día, cómo cambió el tránsito, las casas, los comercios. Y es una zona que tiene muchísimo para crecer. Y cuando hablamos de crecer, siempre estamos hablando a nivel de calles o estamos hablando a nivel de casas o parece que las únicas ideas que medio se nos ocurren son poner un shopping en algún lado o un espacio cultural que después capaz que no va nadie. Pero da la sensación de que es una ciudad, son las casas, son los negocios, pero ¿qué pasa con aquellos sitios que no son ni casas ni negocios, que es lo que se llama mobiliario urbano? Hoy estamos recibiendo al arquitecto Alberto Leira, que es un especialista en lo que tiene que ver con el patrimonio urbano de las ciudades, ¿no? En este tipo de lugares, espacios, muebles, si se quiere, y hasta baños públicos, ¿no? Podríamos decir. También. Alberto, un gusto recibirte aquí. Igualmente, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿De qué hablamos, o mejor dicho, tu opinión correcta, acertada y profesional cuando hablamos de mobiliario urbano, que va más allá de las casas y los edificios? Bueno, el mobiliario urbano nos referimos justamente, para empezar, pasamos más tiempo fuera de nuestras casas, ¿no?, que en nuestras casas en particular. Entonces, la ciudad y el mobiliario que tiene es donde transcurre nuestra vida en el día a día. Mucha gente además que está en la calle continuamente, más que en los trabajos incluso. Entonces, el tener un buen equipamiento, el tener un mobiliario adecuado, es fundamental para desarrollar esa vida ciudadana. Mencionabas algunos de los muebles, digamos, que tiene que tener la ciudad. Uno que mencionabas, que yo creo que Montevideo en particular tiene una carencia importante de eso, son los baños públicos. Los baños públicos que se instalaron varios en determinado momento, cuando la intendencia de Mariano Arana, en un convenio que se hizo con la empresa francesa JC Deco, cierto, que instaló los baños, instaló también depósitos para botellas, tanto sean de vidrio, de plástico, para pilas. Hubo un montón de equipamiento a cambio de publicidad que se instaló en toda la ciudad. Hoy por hoy, creo que ya vencidos estos contratos y estos convenios, la Intendencia tiene que rever y empezar a estudiar también la actualización de este mobiliario, ¿verdad? Los baños en particular no están bien señalizados, muchos de ellos. Hay uno, por ejemplo, hoy se lo mostraba a un compañero de trabajo, en la Plaza Matriz, frente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que también he probado y no están en funcionamiento. Claro, y son unos mamotretos importantes, sí, ¿no? Digo, sí, debe ser muy cómodo dentro, pero es una cosa grande. Autolimpiantes que tienen que tener un servicio bueno, pero sin funcionamiento. El del Parque Rodó creo que también está sin funcionar. Desconozco los otros. Hay unos pocos a nivel de la ciudad. Cambió también cómo se utilizaba, porque antes cualquiera entraba en un bar y utilizaba el baño. Hoy por hoy eso está restringido, solo para los clientes. Entonces uno piensa, por ejemplo, en Montevideo como una ciudad en la que el turismo es uno de los principales atractivos. Montevideo, de todo el Uruguay, es la ciudad que mueve más tema de turismo. Y sin embargo, los turistas no tienen dónde ir, ¿verdad? Sí, porque el uruguayo no quiere pagar para ir al baño. No. No, te aguantás para tu casa o, bueno, yo vivo en una cuadra que es baño de los taxistas, ¿no? Digo que voy a ahorrar el tema, ¿no? Sí, mejor ni entrar en detalle. No quiero entrar en detalle, pero seguramente los impuestos me los tendrían que bajar o que me los paguen los taxistas. Pero el uruguayo, como esa costumbre que teníamos, ¿no? Entro al bar y voy al baño y tal, y hoy por hoy no sucede. Pero los turistas, es correcto, pero el turista no tiene problema con pagar para entrar a un baño. Es todo un tema y en eso yo también... se ven a veces públicamente las discusiones que se dan de distintos organismos del Estado, en esta más hoy en carrera política, ¿no? Y en etapa preelectoral. Pero, por ejemplo, perfectamente debería haber una colaboración entre el Ministerio de Turismo y Gobierno departamental, que la Intendencia y el Ministerio trabajaran juntos en este tema. Con otros agravantes hoy, ¿no? Situaciones de gente que no tiene dónde vivir, que está viviendo en la calle, que es un tema muy delicado y que realmente debería ser un plan de todos los partidos políticos y de unión de todo el país para poder dar una solución a esta situación que realmente es dramática. Pero esa gente, por ejemplo,
tampoco tiene dónde ir al baño, dónde lavar su ropa. A veces los hemos visto que lavan como pueden en alguna fuente que hay a nivel de la ciudad. Entonces, esto no ocurre solo en Uruguay, no ocurre solo en Montevideo, ocurre a nivel de todo el mundo y hay distintas iniciativas. Yo leía una, por ejemplo, que son ómnibus que van recorriendo la ciudad y le ofrecen, aparte de atención médica, le ofrecen también para darse una ducha a la gente que no tiene dónde vivir. O sea, creo que hay que estudiar, hay que ver por dónde se da la solución, que es de múltiple abordaje. Yo veía la noticia ahora también de la internación, digamos, compulsiva y no creo que sea la solución, esto a título individual, evidentemente, claro, pero me parece que tiene que haber un abordaje multidisciplinario y ver cómo también los equipamientos que tenemos en la ciudad ayuden a esta gente que esté transitando en la ciudad o en situación de calle realmente, ¿no? Recién conversamos con un músico argentino y él presentaba el tema costanera. Sí. Entonces yo le pregunto cuál era la diferencia entre la Rambla nuestra y la costanera. Me puse a analizar lo que es la Rambla. Para nosotros la Rambla es un espacio libre, es un espacio para ir a tomar mate, que tiene que ver con la identidad, sí, para ir a hacer manito con la pareja, a darse besos, para ir a jugar con los hijos, para andar en bicicleta. Es democrática porque absolutamente todos podemos pasear por la Rambla sin tener que pagar nada. Y para muchos, para nosotros la costanera es ir a un lugar donde vas a comer un chori. Sí, me parece que la Rambla nuestra la vivimos en una forma muy distinta a como se vive en Buenos Aires, ¿no? Desde el punto de vista patrimonial es monumento histórico nacional desde la Escollera Sarandí hasta el Arroyo Carrasco. Ya lo hemos mencionado en algún programa acá, pero digo, tiene una protección integral, ¿verdad? Que es la máxima protección que se le puede otorgar a nivel nacional. De la época en que Mariano Arana fue director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, en un gobierno además colorado. Ahí veíamos cómo de repente Mariano, siendo frente amplista, lo pusieron en un puesto de relevancia que se consideraba que era la persona adecuada para estar ahí en gobierno de Julio María Sanguinetti. Sí. La Rambla nuestra, primero, tiene una calidad espacial muy, muy alta, ¿no? En muchos sectores con un pavimento espectacular, todo lo que es las losas de granito, en lo que es esta Rambla Sur, pero también carece de muchos equipamientos. Entre unos, por ejemplo, podemos hablar iluminación peatonal. O sea, nosotros esto es una cosa que yo últimamente como que la comento mucho porque como que no tenemos conciencia. Nosotros iluminamos las calles para los autos, que sí tienen luces, pero no iluminamos las veredas que los peatones no tienen luces. Entonces, si tenemos arbolado, las veredas muchas veces se convierten en zonas oscuras en las cuales la gente se baja a la calle para ir más segura por la calle. Entonces, eso que queremos evitar de tener problemas de inseguridad, terminamos generándolo también con el equipamiento que tenemos, en este caso la iluminación. La Rambla tiene una iluminación vehicular muy buena, no tiene una iluminación a nivel peatonal. Y después tenemos determinados equipamientos que yo creo que habría que potenciarlos muchísimo, como son los paradores. Los paradores en la Rambla, muchos de ellos en desuso. Hay uno en Malvin que sí tiene una continuidad, que es Salmuera, pero el resto de los que hay no han tenido continuidad. Hay uno en Carrasco. Vos vas a Brasilia, enseguida vas a un parador y nada, 4 palos, una cerveza, vos ya acá, por más que le pongas onda a los paradores, nunca logran despuntar. Tenemos un tema con el clima, que es verdad que la parte de verano estrictamente son unos pocos meses del año, pero sí podrían tener un montón de servicios más que no los tienen. Por ejemplo, que hablábamos al principio, baños públicos. En los paradores podría haber unos baños bien equipados que dieran, por ejemplo, una ducha si te vas de la playa. En Brasil esto que vos comentabas es muy común. Tenemos que mejorar los equipamientos que hay a nivel de Rambla, siendo, como decías, el paseo más democrático que quizá tiene Montevideo, ¿no? Claro, sí, sí. A mí una de las partes del mobiliario que me parece fueron todo un éxito y extrañamente no fueron vandalizados son las estaciones de ejercicio. Sí. Que no están solo en la Rambla, hay en la Ruta 5, en la Ruta 1. Y hay en muchas localidades del interior. Y que funcionan y son usados, la gente se apropió de ellos. Bueno, y más, inclusive ya empezó antes, ¿no? Pero creo que durante la pandemia nos dimos cuenta de que
había muchas actividades que se tenían que hacer o era privilegiado hacerlo al aire libre. Y los clubes en sí volcaron sus grupos de ejercicios a llevarlos al espacio público. Y ahí se potenció muchísimo más todo este equipamiento, que creo que ha sido un acierto, ¿no? Tenemos el tema del mantenimiento después, ¿no? Que los uruguayos en general... Sí, yo digo porque no los he visto vandalizados. Fui usuario de esas estaciones Bien. en diferentes lugares. Se rompía por el uso. Claro. Se arreglaban en un tiempo relativamente corto, o sea, no quedaba el abandono. Se cambiaban inclusive, se remodelaban. Fue algo como que yo veo que funciona. Esas cosas que vos decís, de esto una baja funciona. inversión y con un rendimiento. También están hechos de materiales también que permanecen en el tiempo y que son buenos para el mantenimiento, ¿no? Claro. Pero sí, sin duda, y aceptado por toda la población de las distintas edades, porque ves desde gente muy veterana hasta niños haciendo uso de estos aparatos de Cuando ejercicio. aquellos que de repente tenemos un poco más de edad, ¿no? 40 y para arriba, ¿no? Cuando vemos la plaza Liber Seregni, decimos, esto es una plaza del futuro, ¿no? Sí. Para nosotros antes la placita era el arenero, el tobogán, y sube y baja, las hamaquitas, y ahí era todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sin embargo, ahora las plazas, más allá de la Liber Seregni, las plazas multimodales, ¿están funcionando? Sí, yo Que creo son que maravillosas, sinceramente. en eso también, tanto en Montevideo como en el interior, a nivel de espacios públicos, creo que todos los intendentes ha sucedido, y a nivel de municipios también, la inversión en los espacios públicos. Y esto, mencionabas la Plaza Liber Seregni. La Plaza Liber Seregni eran unos galpones viejos de la Intendencia que eran un nudo ahí en la trama urbana, ¿verdad? Y fue realmente una operación estrella. Ese cambio que tuvo la zona con esa decisión de convertirlo en un espacio público fue un acierto. Y también con el equipamiento que lleva. Más reciente en el tiempo, la reconversión del zoológico de Villa Dolores, también en un espacio público, un paseo para toda la familia, y que realmente ha tenido un éxito muy grande. Tenemos muchos ejemplos de plazas que se han reconvertido y que se han convertido en lugares públicos por excelencia. La Plaza de Deportes número 1 en la Ciudad Vieja, muy reclamada por los vecinos, es un lugar también para el esparcimiento, para el deporte, y que además es una plaza histórica donde se formaron los primeros atletas olímpicos, ¿no? Los campeones olímpicos del 24 y el 28 iban a esas plazas. Así como te digo, las estaciones de ejercicio funcionan, Sí. lo que parece nunca terminar de conformar a los que vivimos en esta ciudad son las paradas de ómnibus. Bien. Bueno, recientemente hubo un anuncio de la Intendencia de Montevideo de un recambio de un montón de paradas de ómnibus. Yo creo que van en una buena línea, en el sentido de incorporarles que tengan iluminación, que tengan puertos USB para cargar los dispositivos, los celulares mientras espera, que tengan un panel con información del ómnibus, más allá que hoy ya hay aplicaciones también en los celulares que te dan parte de esa información, tener en las paradas esa información. Las paradas, yo creo que también hay un tema, insisto con eso, hay un tema de gestión y de mantenimiento. Hay pegatineado de todo en las paradas de ómnibus que va tapando la información que había de las líneas de transporte. Hay formas de gestionar esto, de mejorar la limpieza continua y de mantenerlas. Yo creo que todo lleva un costo, ¿no? Y los recursos son finitos, entonces hay que buscar justamente, por ejemplo, esos convenios con publicidad de las empresas que hacen que te instalan la parada y después te la mantienen. Después hay que llevar como un control de ese convenio para que se cumpla. Claro. Que, como te decía, hay muchos de estos convenios que han caído en el ya, y creo que la ciudad se merece un reestudio de esto, que no son solo las paradas de ómnibus. Pero las paradas de ómnibus creo que son 400 que se van a instalar nuevas, y es un anuncio positivo a nivel de la ciudad de Montevideo, este recambio, que van a ser paradas con un diseño ya contemporáneo, con mucho vidrio, y que seguramente le den más seguridad a la gente también. Lo que es una lástima ver muchas veces es 18 de julio, Sí. ¿no? Donde casi todos los negocios deberían estar iluminados en la noche,
¿no? Donde uno pudiera ver a través de la... cerrado, ¿no? Pasar las 10 de la noche, 11, pero poder ver la mercadería, ¿no? Que sea un paseo. Sí. ¿No? Ese era el paseo. Yo pasaba a ver vidrieras que iba a comprar o no a comprar. Hoy por hoy está todo enrejado. Ponés la reja, el otro día quedó un graffiti Sí. y ya la reja que era nueva ya es un desastre, ¿no? ¿Se podrá en algún momento encontrar una solución? Porque el grafitero es rebelde por naturaleza, es arte urbano, tiene que tener cierta dosis de riesgo, de transgresión, pero de arte, al fin, qué sé yo. ¿Hay alguna idea para trabajar en esto y recuperar una 18 de julio, más allá de las galerías que hoy por hoy fueron sustituidas por los shopping, ¿no? Ya no es un paseo, porque vos ves todos los negocios de noche, en vez de estar iluminados, mostrando las mercaderías, aún con una reja para que no puedan robar, está todo cerrado. Sí, es como un círculo vicioso, ¿no? 18 de julio es la principal avenida, el lugar por excelencia de los festejos de los que sea, desde políticos, futbolísticos, es el lugar donde se va la marcha de los desaparecidos que se hace por 18 de julio, es el lugar emblemático de celebración, digamos, de los actos de los uruguayos, es 18 de julio. Creo que el vandalismo es un tema que últimamente se ha exacerbado, hemos hablado de eso, los edificios que se han visto grafiteados en una noche, en varios niveles, es realmente algo que tenemos que atacar desde todo el Estado, pero además conversando también con los artistas. Hay como una diferenciación, yo en eso siempre digo, lo que es arte urbano de lo que es el tagueo, lo que es la firma que te la ponen en todos lados y es en 2 segundos algo rápido y que para la gente no resulta nada. Bueno, creo que hay que charlar con ellos, hay que conversar, hay que fiscalizar, hay que penalizar también cuando corresponde y hay como a veces miedo, más allá que se puede identificar rápidamente, a esa identificación. Se generó en algún momento un fenómeno que ha pasado en distintos departamentos de Uruguay de la vigilancia por videocámara. Sin embargo, hoy, Ciudad Vieja, que fue el primer barrio donde se instaló, no hay respuesta del Ministerio del Interior. O sea, están las cámaras, filman, pero no hay esa respuesta en el momento. Entonces, con las cámaras funcionando y con una respuesta de la policía, este fenómeno del vandalismo yo creo que se podría neutralizar bastante. Claro. Y lo que vos decís, o sea, el negocio cerrado creo que tampoco ayuda. Hay cortinas que son más transparentes, que permiten cerrar con seguridad, pero dejar una permeabilidad para poder ver la mercadería, como vos decías, y tener iluminado. Creo que en eso hay que conversarlo también con los comerciantes. Hay reglamentaciones que se fueron mejorando en cuanto a las marquesinas. En algún momento, el 18 de julio, se mejoró mucho en ese sentido. Se mejoró... La marquesina frontal y no atravesándose perpendicular en la vereda. Sí, se mejoró la iluminación. Se mejoró la iluminación de algunos edificios. Desde la Sociedad de Arquitectos en un momento promovimos, y la Intendencia tomó parte de ese proyecto, un proyecto que se llamó Iluminando Memoria. Y era la iluminación de los edificios con mayor grado de protección patrimonial. Se han iluminado algunas cúpulas, algunos edificios en particular, y eso le da también a la ciudad luce de otra forma, ¿verdad? La disfrutamos más. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un placer podernos finalmente sentar a conversar y no cruzarnos de aquí en el corredor. Exacto. De este tema. Bueno, además Montevideo no solo es el lugar donde vivimos la mayor cantidad de gente, sino también de dónde viene, hacia dónde viene la mayor cantidad de gente de todos los departamentos y también de todos los países. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos y ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Gracias por tu tiempo.